Bueno, vamos a dar inicio ya entonces, que tenemos un camino largo por recorrer. Bien, bueno, este webinar está coordinado por la Fundación Europea y la Universidad del Atlántico, junto con CEMEC, ¿no? Que es una institución decana de la acupuntura bioenergética en España, fundada en el año 78. Y bueno, este es el legado del doctor Carlos Nogueira Pérez. Es un legado que este, a mí me ocupa el tener que transmitirlo, junto con otros también profesores que quedaron a cargo de la institución. Todos los inscriptos a este webinar van a obtener una beca especial para la inscripción al máster de acupuntura energética y moxibustión. Y para más información pueden remitirse al email, al mail que tenemos ahí, al correo que tenemos ahí colocado en color azul. Al final de la presentación vamos a estar volviendo a colocar esta filmina para aquellos que no han podido tomar nota puedan hacerlo. Muy bien. A mediados del siglo XX en Francia, coincidiendo con el avance, el desarrollo de la física, hubo un movimiento de científicos que trató de racionalizar todo lo que es la medicina china tradicional para que pasara de ser un legado filosófico a desarrollarse en una biociencia, ¿no? Y a partir de esto nace la acupuntura bioenergética, que fue liderada, por supuesto, por el doctor Guyen Bangui, este, que permitió justamente a través de todo su desarrollo integrar los dos paradigmas médicos, ¿no? El paradigma de la medicina occidental junto con el paradigma de la medicina china clásica. Siendo la medicina china clásica, digamos, un paradigma principalmente filosófico y con algunos aspectos místicos, y bueno, el pensamiento occidental, siendo de corte cartesiano y ortodoxo, había que unir esos dos aspectos, y el doctor Carlos Nogueira junto con el doctor Guyen Bangui, dieron el aporte para esa unión, ¿no? El gran desarrollador de todo este inicio fue el doctor Guyen Bangui, que se entiende que, bueno, él en su poder tenía bibliografía inédita, mucha de la bibliografía que tenía era inédita, o era muy completa respecto de otros materiales que se encontraban en su momento en manos de los estudiosos de la medicina china. Y, y bueno, él es una persona que se ha formado, se formó en doctor Guyen Bangui en Hanoi, y también se formó en China y terminó sus estudios y formación en medicina occidental en Francia. Profundizó mucho en el lenguaje occidental para poder transmitir todos los conceptos de la medicina clásica y hacer el puente de paso a la medicina occidental. Este, Desarrolló mucho ese tema, escribió mucho al respecto, y bueno, y uno de sus discípulos fue el doctor Carlos Nogueira Pérez, ¿m? Con el cual generaron un hermoso vínculo y que permitió que luego el doctor Carlos Nogueira Pérez pudiera desarrollar lo que hoy nosotros vamos a tener la oportunidad de ver en este webinar como una especie de pantallazo para que vean el desarrollo que vamos a tener en este máster. El doctor Carlos Nogueira, ya fallecido en el año 2019, fue el fundador del CEMEC, ¿sí? Y bueno, fue una entidad decana de la acupuntura en España. Se fundó en el año 1978 y se ha especializado en la formación de acupuntores con criterios bioenergéticos y con formación de fisiología comparada, es decir, entender toda la fisiología energética oriental, pero haciendo el traspaso
a los conceptos de la medicina moderna, haciendo ese paralelismo, haciendo todo un desarrollo lógico de todo ese conocimiento. Y bueno, ¿y dónde se inicia ese conocimiento? Este conocimiento antiguo. Y bueno, inicia en los grandes maestros. Todos sabemos que los conocimientos antiguos, por lo menos en Oriente y también en Occidente, en algunas medidas, se iba pasando de generación en generación, ¿no? De padre a hijo y de amigo a amigo. Y bueno, y hubo muchas escuelas de conocimiento antiguo y que no solo esas escuelas, esos grandes maestros que iban pasando su información de padre a hijo y de amigo a amigo, este, no todas las escuelas han podido perdurar en el tiempo. De hecho, cuando se hizo la reconstrucción de la medicina china a partir de Mao Zedong, después de la revolución del 49, mucho del conocimiento antiguo fue cercenado para la sistematización de la medicina china, que es como la conocemos hoy. Lo que conocemos de medicina tradicional china es una sistematización hecha a partir de rescatar ciertas informaciones de determinadas escuelas, de grupos de maestros que vamos a ver después un poco a través de la historia qué fue la que pasó y por qué se llegó a eso, ¿no? Opa, me fui para atrás. Este, pero claro, eso que sucedía en la antigua China, en Oriente, no fue solo en Oriente, también fue ese pensamiento, esa cosmogonía, esa manera de intentar explicar el acontecer universal, no solo se dio en Oriente, también se dio en, en Occidente, ¿no? Y para eso podemos remitirnos a los clásicos, ¿no? De la filosofía occidental, como por ejemplo podemos hablar de Tales de Mileto, de Anaximandro, y entre ellos Heráclito, ¿no? Heráclito, fíjense la frase que coloca Heráclito, ¿no? Todos los cambios del mundo se producen por la interacción dinámica y cíclica de los antagonismos. Los antagonismos conforman la unidad que contiene y trasciende todas las fuerzas opuestas. Y nosotros esto, aquellos que somos apasionados de la medicina china, lo hemos estudiado como la ley del yin y el yang, ¿no es cierto? Y bueno, y esos aspectos, no solo esa manera de comprensión del universo, no solo estuvo en Oriente, también estuvo en Occidente. Lo que sucedió fue que, bueno, en Occidente hubieron, también en Oriente, hubieron algunas circunstancias que hicieron que es cierto que el conocimiento fuera interrumpido, ¿no? Fuera en alguna medida eh, ocultado, porque cuando uno empieza a estudiar filosofía y empieza a estudiar em, todos estos conocimientos desde lo occidental, básicamente comienza la filosofía a partir de lo socrático, ¿no? Sócrates, Platón, y, y apenas cuando uno estudia filosofía, el- los presocráticos, ¿sí? La filosofía griega antigua, aquellos que tenían un pensamiento cosmogónico, prácticamente no se tocan, prácticamente no se ven, y de hecho también no ha quedado mucho legado al respecto, pero que tanto en Oriente como en Occidente, y más o menos en los mismos tiempos, ¿sí? Porque si hablamos no sé, Anaximandro, por ejemplo, de Heráclito mismo, estamos hablando del año 500, de entre el 500 y el 400 antes de Cristo, ¿sí? Que es cuando más o menos se piensa que se desarrolló el Neikin Sowen. Ujú. Entonces, ya en casi al mismo tiempo, en distintas partes del mundo, habían personas que estaban pensando en una cosmogonía diferente. Y eso es muy interesante que al respecto parte de ese conocimiento, gran parte de ese conocimiento, tanto oriental como occidental, fue perdido, ¿no? Se, se ha
se ha perdido. Y se ha perdido a partir de que de distintas circunstancias, ¿no? La quema de la biblioteca de Pekín, con más de 1 millón de volúmenes y los 1000 bibliotecarios adentro, ¿no? Quemaron todo. ¿Sí? Este, mm, la Biblioteca de Alejandría y tantas otras estructuras que no solo en la antigüedad, sino en tiempos modernos también, a medida que los conquistadores iban llegando, iban tomando partes, iban destruyendo todo lo anterior, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, con la dinastía Qing. ¿Sí? Con la dinastía Qing pasó absolutamente eso. El emperador Qin Shi Huang, en el siglo III antes de Cristo, agarró y hizo una quema de libros de todo lo que había previo a su reinado, e incluso sepultó a todos los intelectuales de la época, ¿no? Y dejó, por ejemplo, una sola escuela filosófica, que era la escuela de los legistas. El resto de las escuelas filosóficas las destruyó o intentó destruirlo, ¿no? Con el único que tuvo dificultad de meterse fue con el confucianismo, que bueno, que por intentar meterse con el confucianismo, después ese reinado duró poco, ¿no? Pero bueno, este, se fueron dando en distintos periodos, en distintas épocas, destrucción del conocimiento. Y la recuperación de todo eso, la recuperación de todos esos conocimientos perdidos, este, antiguos, que hacían que la cosmovisión del ser humano era como un ser integrado entre el cielo y la tierra, como dicen los antiguos, parte de todo ese legado se fuera perdiendo. De a poco se va rescatando ese legado y bueno, parte de llevar algún aspecto de ese desarrollo a la ciencia moderna es un poco lo que la acupuntura bioenergética tiene como propuesta, ¿no? Este, pero como les decía, no solo en la antigüedad, inclusive hoy mismo, en los últimos 20 años, ¿no? Hubieron circunstancias de destrucción, ¿no? De las bibliotecas, por ejemplo, sin ir más, cuando fue la invasión de Irak, por ejemplo, se destruyó una biblioteca, la biblioteca de Bagdad, con más de 1 millón de volúmenes, ¿no? Inclusive muchos de esos materiales eran inéditos. Y eso fue por la invasión que se hizo de Occidente a ese país. O sea que se puede considerar que el devenir de la humanidad fue siempre un proceso de construcción, destrucción, y en parte en eso se fue perdiendo mucho del conocimiento antiguo, que por eso a veces hay dificultad interpretativa de ciertos aspectos, hay dificultades para algunos entendimientos, porque ese conocimiento este, fue mermado, ¿no? Mermado por esas distintas acciones del ego humano. Y bueno, los fundamentos de la bioenergética es eso, ¿no? Un ser humano que responde a las influencias cósmicas, a las influencias del cielo, del yang, y a las influencias de la tierra, ¿no? De esas energías yin. Y esa interacción entre el cielo y la tierra en el hombre hace las tres grandes organizaciones cósmicas, ¿no? Que es ese patrón cósmico cielo, hombre y tierra, o hombre, cielo y tierra, ¿sí? Que tan importante es a la hora del entendimiento de todas las relaciones, ¿no? Entre cada una de las partes y el conjunto, ¿no? Que para el desarrollo y entendimiento de esas nociones tenemos la ley del yin y el yang, ¿sí? Que es la ley de los opuestos relativos complementarios, y la ley de los 5 movimientos, que es la ley de interdependencia y relación entre las partes y el todo, ¿sí? Esas dos grandes leyes hacen a poder comprender perfectamente esta dinámica entre el cielo y la tierra. Y lógicamente lo que quedaría para el entendimiento de todo ese acontecer sería justamente aquello que nosotros entendemos por el concepto de los vasos reguladores, ¿no? Las 8 direcciones,
los 8 trigramas del Bagua, que permiten entender las distintas dimensiones en las cuales se desarrolla este proceso energético. Y bueno, como les decía, ¿no? El ser humano como ente energético sometido al influjo de esas dos fuerzas opuestas y complementarias, ¿sí? Y regido por esa ley universal de la interdependencia. ¿Y cuáles son esos influjos que recibe del cielo? Y bueno, son esos influjos cósmicos lejanos, ¿no es cierto?, astrales, que tienen que ver con qué, tienen que ver con esa dinámica, ¿sí? Con esa dinámica de, a ver, se me perdió acá, sí, con esa dinámica de los, em, mm, se me fue para atrás la imagen. A ver, aquí, ahí va. Con esos influjos de las, eh, de las grandes constelaciones, ¿no? Aquellos que han estudiado o han leído alguna cuestión del Luopan, ¿sí? Que es aquella herramienta oriental antigua que permite justamente el entendimiento del Feng Shui, del Feng Shui, ¿sí? Donde justamente los orientales, los chinos, como grandes astrónomos, tenían, tenían estudiadas esas 32 constelaciones que emitían como una especie de influencia sobre lo humano y que tenía una connotación más desde el aspecto eh, metafísico, ¿no? Desde el aspecto, por eso hablamos de la astrología médica china, ¿no? Los tallos y las ramas, ¿eh? Para aquellos que, los Kan y los Che, para aquellos que tienen alguna información o conocimiento al respecto. Esas influencias ya un poco más próximas, ya no tan alejadas, sino ya un poco más próximas, ya no pensado solo en aquellos aspectos netamente espirituales, sino ya aquellos que están regidos por los elementos cósmicos próximos, ¿no? El sol, la luna, el, la influencia de la luna, por ejemplo, en la agricultura, en los aspectos psicoemocionales, el del sol, ¿eh? Este, la, la fuerza que tiene la luna para el movimiento de las mareas, para los partos, por ejemplo. ¿Mm? Todo eso refiere a todas esas energías externas que corresponden al cielo y que influencian al ser humano. ¿Mm? Y también los más mediáticos, ¿no? Que se entienden como energías cósmicas, energías del cielo, que son aquellas influencias de lo que nosotros entendemos como los climas, ¿no? Que dentro de la pentacoordinación, dentro del sistema de los 5 movimientos, se, se habla de las características del viento, del calor, del frío, de la humedad, la sequedad, ¿no? Como entidades energéticas que pueden producir modificación en la estructura humana y que son parte de la estructura, ¿sí? Son parte de la estructura. Y bueno, y dentro de lo que es la Tierra y los influjos terrestres están lo que podemos obtener de la Tierra, ¿no? Y del medio, ¿no? El alimento que contiene esa energía biótica, la energía de vida, y es uno de los grandes aspectos, ese cielo, hombre y tierra aplicado a la alimentación, ¿no? La energía biótica, la energía del sabor, la energía de la química, esos tres aspectos, ¿sí? Que bueno, uno puede consumir alimentos muertos, ¿no? Procesados, no muertos, sí, digo muertos procesados. Pero bueno, ese alimento procesado le va a faltar ese aspecto que es la capacidad de la vida, ¿no? El alimento vivo. Entonces, de ahí que esos tres aspectos, cielo, hombre y tierra, presenten en la alimentación, como parte de eso, de ese influjo que hace a cómo se estructura, ¿sí? El individuo, ¿no? El ser. Otro de los aspectos que corresponden a esa energía de la tierra que influye sobre el ser corresponde a la respiración.
¿sí? La respiración como aporte, si bien después en diferentes clasificaciones veremos la respiración como un aspecto más ligado al cielo que a la tierra, pero bueno, en el aspecto de la influencia de energías, responde más a la influencia de la tierra, ¿no? Porque de hecho se produce en este ambiente, no fuera de él. ¿Mm? em, la, la respiración que aporta justamente ese oxígeno, ese prana que dicen los hindúes, ¿sí? Que aporta esa energía que permite justamente un trabajo interior, el control de ciertos aspectos fisiológicos y claro, y manteniendo una respiración adecuada, trabajando con ejercicios respiratorios, podemos mejorar mucho la calidad de vida y de hecho podemos incluso a través de ejercicios respiratorios, mientras se hacen los distintos tratamientos, modificar determinadas eh, circunstancias del paciente. Dentro también de esas energías están, que influyen al ser humano, están las energías frecuenciales, ¿no? La cromoterapia, la musicoterapia, la aromoterapia, que producen un efecto. ¿Mm? Y yo siempre propongo a los estudiantes, ¿no? Que modifiquen, que hagan la experiencia de modificar los aromas en las consultas y fíjense el efecto que produce en los pacientes, ¿sí? Como ese efecto simple de colocar, por ejemplo, un, un aroma suave, suave siempre, muy suave a chocolate, produce un efecto de relajación y armonización. ¿Mm? Entonces, cada aspecto, entender cada aspecto como parte, porque todos esos aspectos de los colores, los sonidos, los aromas, van a ser parte de la estructura energética del individuo. Y quiénes procesan esa información. Todo eso vamos a verlo en el máster. ¿Mm? Em, Vamos a ver también lo que son bueno, como parte de esa energía de la Tierra, lógicamente las radiaciones electromagnéticas producidas por el magnetismo terrestre. Acá muchas veces uno entender bien, por ejemplo, y esto es algo que em, muchas veces no se coloca en consideración, y es, por ejemplo, cuáles son las energías más beneficiosas para el paciente. Y claro, a veces uno han estudiado los 5 movimientos y aparece en los 5 movimientos las direcciones, norte, sur, este, oeste, pero bueno, ¿en qué dirección coloco la camilla en el consultorio? ¿Hacia dónde va a apuntar la cabeza del paciente en el consultorio? Esos son conocimientos prácticos, efectivos, simples, ¿sí? Y que van a colaborar para un mejor entendimiento. ¿Y por qué eso funciona? Puede uno no hacerlo, pero ¿por qué funciona? ¿A partir de qué mecanismo funciona? Eso también es parte de lo que vamos a ver en este máster. Y bueno, y entre el cielo y la tierra, ¿quién está? El ser humano, ¿eh? El ser. Que bueno, ese ser humano va a estar mediatizado, va a estar mediado por una energía muy influyente que se llama Shen, es el factor psicoemocional, y que en Occidente se conoce como el factor de las relaciones humanas, el factor psicoemocional. Ujú. Cómo las distintas energías de ese cielo, de esa tierra y de ese ser, en interrelación, conforman a la estructura energética del individuo. Cómo accionar, cómo mejorar, ¿sí? A veces de una manera simple, práctica, ¿sí? Individuos que no concilian el sueño con facilidad, más allá de diferenciar ese tipo de insomnio, si es de insomnio proximal, distal, si es por deficiencia de yin o por plenitud de yang,
digamos, más allá de, o por calor interno, o por frío interno, en fin, más allá de esas diferentes diferenciaciones que estudiaremos, ¿sí? Em, un aspecto que permite colaborar perfectamente es el ordenamiento y llevándolo nuevamente a aquello que hemos hablado hace unos minutos, hacia dónde apunta su cabeza, hacia qué dirección apunta la cabeza de ese paciente, que le va a permitir tener un mejor descanso. Dentro del sistema occidental, tenemos la teoría correlativa occidental, que permite justamente el entendimiento, ¿sí? De que todo el sistema, eh, digamos, todo el sistema orgánico está regido por el sistema nervioso central. Esta es la teoría base que se estudia, ¿no? Uno está regido por el sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central, a partir de diferentes estímulos, descarga su información a nivel del sistema endocrino y el sistema endocrino lo descarga en el vascular que lo lleva a todas las regiones del cuerpo. En ese sentido, podemos considerar al ser humano desde la visión, ¿sí? De la medicina china como un ente energético entre el cielo y la tierra, y de estos y su medio necesita una cierta cantidad de estímulos simultáneamente, ¿no? Acá vemos el ser humano lleno de estímulos, ¿sí? Lleno de estímulos. Y esos estímulos, ¿cómo los interpreta el cuerpo? Los interpreta como, con una interpretación apta, lo interpreta a partir del sistema nervioso central, ¿sí? Y del sistema endocrino. Uno, como un mediador de respuesta rápida, ¿sí? Como son el caso de los neurotransmisores, ¿no? Son sintetizados por las neuronas y se caracterizan por ser señales veloces y que actúan a corta distancia. Y el otro, por el contrario, las hormonas, son liberadas por células endocrinas y su acción es mucho más lenta y en general implican el viaje a través del torrente sanguíneo. ¿Mm? Entonces, a partir de eso, un poco como se ha explicado la acupuntura, cómo se explica la acupuntura, ¿no? Como mecanismo de acción, muchas veces. ¿Mm? ¿Cuál es la propuesta oriental? ¿Cuál es la propuesta de la acupuntura bioenergética? Y bueno, la propuesta del cuarto sistema, que el origen de todo el sistema es el sistema energético, que la acción sobre el sistema energético repercute sobre el sistema nervioso, este sobre el endocrino y el propio endocrino sobre el vascular. ¿Mm? Siendo el sistema energético lo que entendemos como ki y el sistema vascular lo que entendemos como shue. Y aquí tenemos un Tao con un pequeño Yan y un pequeño Yin, ¿sí? Entonces tenemos un Tao completo, un Yin Yang completo. ¿Mm? En ese sistema energo-correlativo holístico, este cuarto sistema, es un sistema donde si un desequilibrio energético se sostiene, que es lo que un poco se entiende, ¿no? Que si se altera la energía, se altera el ki, tarde o temprano se alterará el shue. Entonces, si tenemos sistemas que permiten ese equilibrio, esa autorregulación del ki, pero si se produce una alteración del ki, de esa energía, de ese chi, sostenida en el tiempo, va a afectar tarde o temprano, va a desencadenar, ¿sí? Unas alteraciones que irán repercutiendo en el resto de los sistemas. Opa, ahí, bien. Entonces, y claro, si se altera el aspecto energético, una vez alterado el aspecto energético, y bueno, vamos a tener técnicas que podemos
con la cual podemos corregir, podemos mejorar, podemos hacer que el chi circule, no se estanque, a partir de muchas técnicas. La acupuntura es una de ellas, ¿sí? Pero no es la única. Hay muchas técnicas que se pueden hacer a nivel complementario. Claro, si se afecta la parte bioquímica, es la farmacopea o la fitoterapia la que va a tener acción. Si se afecta la funcional, y bueno, tendremos la medicina funcional o la fisioterapia. Y si, bueno, llega a lo más profundo, y bueno, la acción muchas veces tendrá que ser quirúrgica. Ahora, si aquello donde se produjo la alteración energética, por más que se haya llegado al orgánico, se quitó con la cirugía, si no se corrigió la perturbación original, tarde o temprano afectará a otros sistemas. Por eso es muy importante entender la cascada y cómo es ese proceso y cómo es ir hacia atrás en ese proceso. Para cuando uno ya llega a una etapa donde tiene que entrar en un proceso importante de intervención, cómo ir hacia atrás para ir corrigiendo hasta corregir la alteración energética. Estos principios fundamentales demuestran que nuestra existencia es la consecuencia de la dualidad energética física en la que intervienen los influjos energéticos vehiculizados transmitidos por el sistema nervioso central, que es el magma físico o sangre. Todo este ente vital se define como una circunstancia física resultante del intercambio material energético con el medio externo, o bien como una concreción biocósmica obtenida a través de lo que en las ciencias físicas denominamos la energía universal primaria o la singularidad inicial. Según esta consideración, todo lo biológico proviene de un principio cosmogónico y geomagnético. Por eso es muy importante para cualquier alteración tratar el chi, tratar la energía. El ser humano es sensible a los influjos o mensajes de la naturaleza o medio vital mediante unos estereoreceptores que captan bioinformaciones que son posteriormente transmitidas a la sangre a través de la corriente nerviosa. Dichos estereoreceptores los forman la completa red de canales y colaterales que conforman la acupuntura, que se convierten así en centros de resonancia bioenergética, biomagnética, siendo los nervios los mensajeros bioeléctricos y la sangre la masa o materia receptora del mensaje. El concepto de chi, shue, de ki, energía, shue, sangre, y shue, las sustancias primarias de la existencia. ¿Y qué vamos a estudiar en este máster además? Vamos a estudiar las energías humanas, las energías del cielo anterior, ¿sí? Que responden a la energía de Yuan y a la energía Song, y las energías del cielo posterior, las adquiridas, que corresponden a la energía Rong y a la energía Wei, la energía que refleja, que corresponde a la energía nutricia y la energía defensiva, la que permite la homeostasia, ¿no? La relación del ser con el medio externo y medio interno, ¿no? Las energías del cielo anterior tienen dos aspectos que vamos a estudiar. Una es el yuan, que es la energía de la especie, que es invariable, es lo que da la característica, ¿sí? Un ave es un ave, eh, y no es un mamífero. Un humano es un humano, ¿sí? Y no es un primate. Y eso lo da la energía yuan, ¿sí? Y luego tendremos la energía son,
que es la energía que hace a la individualidad y a la raza dentro de esa especie. Cuando hablamos, por ejemplo, de los cánidos, los perros, por ejemplo, ¿sí? Todos son perros, pero hay diferencia entre un ovejero alemán y un caniche, ¿sí? Bueno, el yuan es de cánidos. ¿Y por qué se rigen ese yuan? Y eso lo aprenderemos a descifrar. ¿A qué movimiento corresponde cada uno de los yuanes? ¿Y qué representa cada yuan? ¿Y cómo se produce el son en cada uno, generando qué? La diversidad, la multiplicidad existencial. Y estudiaremos las energías del cielo posterior, ¿no? Las energías que se forman a través de los distintos procesos que se generan en el Sanjiao. ¿Mm? ¿Qué energías se producen? ¿Qué metabolizaciones se producen? ¿Qué subenergías y qué función cumple cada una de esas subenergías? ¿Cómo dar? Porque en la medida que uno puede entender todos esos procesos, va a poder entender cuando algo no está funcionando. Si uno entiende la fisiología, puede entender perfectamente la fisiopatología y por consiguiente hacer ante una patología un tratamiento adecuado, porque sabe cómo funciona y puede entender cuando algo no funciona, qué aspectos pueden estar disfuncionales. Y eso, bueno, respecto a la energía RON y también al respecto de la energía Wei, de cómo es ese proceso, esa alquimia que se genera a nivel orgánico para producir la energía Wei, tanto la energía Wei endógena como exógena. Todos los mecanismos energéticos de intercambio y de relación que se generan en las distintas purificaciones para generar tres, los tres tipos de residuos, ¿no? Los residuos sólidos, líquidos y gaseosos, que son la manera, es el rastro a seguir, ¿sí? Para entender muchas veces el mal funcionamiento de las distintas etapas de, de purificación de esa energía Wei endógena y Wei exógena, que serían, se entienden como las energías defensivas, ¿no? Y bueno, dentro del estudio estudiaremos lo que es la etiopatogenia, ¿sí? El origen de las enfermedades, su diagnóstico, el tratamiento y, lógicamente, una aplicación aplicado ¿a qué? Una historia clínica, a muchas historias clínicas, de hecho, vamos a ver. Dentro de la etiopatogenia estudiaremos los cuatro demonios, las tres causas patógenas, las dos variables, las cuatro combinaciones que se pueden producir. Dentro de lo que es el diagnóstico, vamos a estudiar los cuatro elementos de diagnóstico y los cuatro elementos de diagnóstico y los tres diagnósticos que podemos hacer en medicina china, en acupuntura. En el tratamiento veremos los tres tratamientos básicos y los cuatro criterios terapéuticos. Y por último, en historia clínica, vamos a ver modelos de historias clínicas. Dentro de lo que es el origen de las enfermedades, de los cuatro demonios que vamos a estudiar son, por orden jerárquico, la mayoría ya los debe conocer: el terreno o predisposición congénita, el factor psicoemocional, el factor medioambiental y el factor dietético, ¿no? Los cuatro demonios tradicionales. ¿Mm? Dentro de las causas patógenas, vamos a estudiar los que se consideran causas externas, que responden a las 6 energías perversas, las causas que no se pueden considerar ni exógenas ni endógenas, y aquellas que son de origen endógeno, ¿sí? Propias de origen endógeno, entre las que encontramos el Shen, el factor psicoemocional. Las,
las tres variables, ¿no? Perdón, las dos variables que podemos encontrar dentro de esas circunstancias de origen de las enfermedades, que es el tiempo de exposición al factor patógeno y la intensidad de ese factor patógeno, son las dos variables, y las cuatro combinaciones que serán los aspectos esenciales, desencadenante, coadyuvante y predisponente que podamos encontrar. A nivel del diagnóstico, los cuatro, los cuatro elementos del diagnóstico que son clásicos en la medicina china es el ver, oír y oler, interrogar y palpar. Y dentro de los tres diagnósticos es el diagnóstico de situación, el diagnóstico integral o de primera intención y el diagnóstico de segunda intención o bien conocido como el diagnóstico de síndromes, ¿no? Donde veremos los 60 síndromes de la medicina china más los 100 síndromes los 60, perdón, síndromes generales, más los 100 referentes a los Sanfu. Dentro de ese diagnóstico que vimos recién, que los mencioné, dentro de los cuatro elementos de diagnóstico, vamos a ver, cuando decimos de ver, ¿qué es lo que vamos a aprender a ver? Bueno, la lengua, la tez, la expresión, la forma. Oír y oler, ¿qué cosa? Los rumores, latidos, sibilancias, halitosis, olor corporal. Eh, Interrogación, bueno, nos vamos a fundamentar en las 30 preguntas básicas del diagnóstico y en palpar, ¿qué se puede palpar? ¿Qué podemos palpar? Entre muchas otras cosas, los tejidos, las articulaciones, los puntos ágiles, los pulsos, en fin, muchos elementos que vamos a ir estudiando a lo largo de este máster. Dentro dentro del diagnóstico, también tenemos los tres diagnósticos, ¿sí? El diagnóstico, lo que se conoce el diagnóstico de situación o diagnóstico de los meridianos, ¿sí? Dentro de ese diagnóstico de primera intención, que es el Vagán, ¿en qué consiste ese Vagán? Consiste en entender lo que es el yin y el yang, lo que es el interior y el exterior, lo que es el frío y el calor, lo que es el vacío y la plenitud. ¿Sí? Ese yin-yang del paciente nos va a determinar qué, una tendencia. ¿Tendencia hacia qué? ¿Hacia el exterior o hacia el interior? ¿Hacia el yang o hacia el yin? ¿Hacia meridianos, canales yang, vísceras o canales yin, órganos? ¿Sí? Vía Oli, interior-exterior, ¿dónde se ubica la enfermedad? ¿Si en los colaterales o en los sanfu? En el interior. Frío y calor, ¿qué nos está diciendo? La clasificación de la enfermedad. Si es enfermedad de origen frío, si es enfermedad de origen calor. Y el vacío y la plenitud, que es el estado del paciente respecto al factor patógeno. Se entiende la plenitud, es un concepto muy bonito, se entiende la plenitud como un síndrome de lucha entre el factor patógeno y la energía esencial del cuerpo. Cuando hay un factor patógeno y hay energía esencial del cuerpo, lo que sucede es un signo de plenitud. Un signo de vacío significa que hay un factor patógeno presente, pero no está presente la energía zen antipatógena, la energía esencial. Por eso, cuando uno estimula, lo que hace es aportar energía esencial. Cuando uno dispersa, no es dispersar energía esencial, sino es dispersar factor patógeno. Esos conceptos los iremos estudiando paso a paso para entender bien todos los procesos. Y por último, dentro de lo que es el diagnóstico, vamos a aprender la diferenciación sindrómica, ¿sí? Aprender a hacer un buen diagnóstico de los 160 síndromes, ya sea de los 60 síndromes generales o de los 100 de los Sanfu. En medicina china no hay enfermedades, lo que hay son enfermos.
y lo que se estudia es el síndrome. Y un mismo síndrome frente a un paciente produce una enfermedad y frente a otro paciente el mismo síndrome produce otra enfermedad. Lo que nosotros, enfermedades, hay miles y miles y miles de enfermedades, ¿sí? Y como a mí me gusta decir, cada uno se enferma a su modo y cómo puede enfermarse. ¿Mm? De ahí la circunstancia de entender bien los síndromes. Si uno entiende bien los síndromes y puede hacer un diagnóstico diferencial adecuado, hace tratamiento adecuado para ese paciente. Y dentro del tratamiento veremos los 3 tratamientos y los 4 criterios terapéuticos. Dentro de los 3 tratamientos veremos lo que es la regulación energética, ¿sí? Cómo regular como respuesta a un tratamiento de meridianos, cómo hacer el tratamiento de las 8 reglas de diagnóstico y tratamiento, el Vagan, y cómo hacer una selección de puntos adecuada como para un tratamiento de sindrómico. Cómo hacer la selección de los puntos. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuáles son los puntos secundarios? ¿Cuáles son los puntos acompañantes? Aprender dentro de lo que es el tratamiento los protocolos de regulación y los protocolos de desbloqueo. Aprender dentro de lo que son los criterios terapéuticos, lo que es la sudoración, la regulación, la vomificación, la purgación, la refrigeración, la calorificación, la armonización y la tonificación. ¿En qué circunstancias es aplicable a cada una de ellas? Todo eso regido en los principios del Vagan, saber aplicar el BAFA correspondiente. Vagan, las 8 reglas de diagnóstico, BAFA, los 8 tratamientos. A cada alteración le significa un tratamiento adecuado. Por eso es el tratamiento de primera intención. Durante, eh, eh, bueno, fue Chan Chong-jin el que desarrolló el Vagan, ¿no es cierto? Las 8 reglas de tratamiento. En los síndromes, los aspectos sindrómicos, ya, bueno, será el estudio general de los 60 y el estudio de los orgánico visceral, ¿no? De los ANFU. Cómo encarar cada uno de esos síndromes, cuáles son los protocolos a utilizar. Y en algunas oportunidades tendremos la ocasión de ir viendo tratamientos complementarios que se podrán hacer de acompañamiento a esto. Por eso veremos también en una parte de todo lo que vamos a estudiar algunos microsistemas, como serán la oreja, la mano, el pie, la nariz, ¿sí? El cráneo. Veremos y tendrán información al respecto de algunos de esos microsistemas para poder también utilizarlos de manera práctica como colaborador en los distintos tipos de tratamiento. Y bueno, dentro de los síndromes generales de tratamiento veremos lo que es tonificar el riñón yin, el tonificar el riñón yang, tonificar el qi, el xue, regular el centro y el yanmin, metabolizar flemas, calentar o enfriar la sangre o la energía, recircular la sangre y la energía, estimular la producción de los líquidos orgánicos, calmar y tratar el yen, purgar y vomitar, descender o ascender el ki. No, vamos a aprender los 4 movimientos del ki: ascenso, descenso, interiorización, exteriorización. En qué circunstancias se afectan cada uno de ellos. Descongestionar el éxtasis, liberar el viento, purificar el calor, drenar lo sucio, y etcétera, etcétera. Distintas eh, técnicas que iremos aprendiendo para poder hacer un tratamiento adecuado. Y bueno, y lo que se refiere a la selección de los puntos, a cuál es el orden de los puntos, porque uno puede hacer un tratamiento
digamos, dentro de cómo puedo elaboro un tratamiento, bueno, hay algo que es principal, que es primero, ¿sí? Y que esto lo vamos a aprender para todo tipo de tratamiento, ¿no? No solo para síndromes, sino para tratamiento de dolor, para, este, para todos los enfoques que veremos dentro del curso, dentro del máster. Veremos que hay un punto primero, que bueno, tradicionalmente se llama el punto emperador, ¿sí? Que mucho tiene que ver con los puntos de esos vasos reguladores, de esos vasos maravillosos, aunque no siempre, aunque no siempre. Los puntos ministros, ¿sí? Donde haremos selección de los puntos ministros, ministros uno y ministros 2, ¿no? Aplicando diferentes criterios, que son el criterio del Shumu y el criterio de los 5 movimientos, y aquellos que son puntos ayudantes, utilizando diferentes eh, técnicas, principios energéticos que vamos a estudiar, como son la aplicación de los puntos Luo-Yuan, la técnica Jiegen, los puntos ROE y puntos de acción especial, los puntos tierras del acoplado, en qué circunstancia usarlo y por qué, los puntos de cierre, cómo hago para cerrar el punto emperatriz, si hay un punto emperador, cuál es el punto emperatriz y en qué circunstancia usarlo. ¿No? En fin, el tratamiento vamos a aprender a formular, aprender a hacer fórmulas, fórmulas como la tenemos en la fitoterapia, que hay una planta principal, una planta emperador, plantas ministro y plantas ayudantes. Lo mismo en el tratamiento acupuntural, ¿sí? Lo mismo en el tratamiento acupuntural. Y, y bueno, y una de las partes que uno aplica mucho en la cotidianeidad, más allá de lo que es medicina interna, ¿no? O sea, hablando de patología de orden interno, tenemos una aplicación hermosa de la acupuntura que es para el tratamiento de dolor. Entonces veremos la aplicación de la acupuntura, la acupuntura bioenergética, de una manera que nunca antes han visto, ¿sí? Se hicieron medicina china tradicional, que es la clasificación del dolor en función de las relaciones a las 4 capas energéticas. Y aprenderemos tratamientos con electroestimulación, trataremos la cefalea, las enfermedades reumáticas, BIPEI, como lo llamaba el doctor Noguera Pérez y el doctor Guyen Bangui, o bioobstructivos, los síndromes BI y bioobstructivos, y ejemplos del tratamiento habituales del dolor con acupuntura. Y claro, las 4 capas, ¿sí? En el tratamiento del dolor, aquí las tenemos desarrolladas, es un sistema de estas 4 capas y las 12 puertas, ¿no? La capa Wei, Qi, Yin y Xue, que son las capas, Wei es la capa de colaterales, la Qi es la capa de las vísceras, los Yin es la capa de los órganos. ¿Nadie está escribiendo en el chat? No han preguntado nada. Muy bien. Este, seguimos entonces. Em, los órganos, decía Capagín, los órganos y la llave de las vísceras, ¿sí? Veremos en estas 4 capas y estas 12 puertas, es un sistema que en general en la acupuntura no se estudia, porque es un sistema que su origen es la fitoterapia china o la herbolaria china. Este sistema fue desarrollado por Shi Tianxi en la dinastía Ming, en ese momento había muchas epidemias. Y claro, el sistema que se utilizaba hasta ese momento era el sistema que había desarrollado Chan Chong-jin, ¿no? En el Shan Han Lun. Seguramente alguno lo habrá leído, que es el Tratado de Criopatología, ¿no? Que es el tratado donde se desarrollan las 6 capas, que es lo que nosotros entendemos como la capa, el Taiyan, em, Taiyan, Shaoyan, Shanmin, Taejin, Huijin.
y Shaojin, ¿no? Las 6 capas, ¿sí? Que es lo que se estudia habitualmente en el Bagan y que todavía hoy se sigue usando, ¿no? El Bagan se sigue usando todavía ese sistema para la fitoterapia también. Lo que pasó en aquel momento era que Ye Tianji aplicaba las fórmulas del Bagan y no le daba, la gente se moría. Y bueno, entonces a partir de lo que estaba pasando, desarrolló el sistema este de las 4 capas y las 12 puertas, ¿no? Para el tratamiento de esas epidemias, ¿sí? Y claro, el sistema mejoró muchísimo, ¿sí? Y que bueno, que es este mismo sistema, es el que se utilizó, por ejemplo, desde China para clasificar la última epidemia que hubo a nivel mundial, como ese factor patógeno, ¿sí? Externo podía invadir en las distintas capas y de acuerdo a la capa en la cual invadía, el efecto que podía producir, ¿sí? Después, claro, en la dinastía Qing, ya un poco más avanzado, otro médico, bueno, no me acuerdo ahora, simplificó un poco más el sistema y las 4 capas propone el sistema del Sanjiao. Por eso a veces cuando se habla del Sanjiao se habla de las 4 capas del Sanjiao, ¿no? En alguna bibliografía clásica aparece las 4 capas del Sanjiao. Y claro, esas clasificaciones las utilizó únicamente para el entendimiento de las enfermedades febriles. ¿Sí? Bueno, el doctor Guyen Bangui y el doctor Carlos Nogueira Pérez aplicaron este sistema al tratamiento del dolor en sus diferentes fases y de una manera simple, práctica y eficiente. Por eso uno va a aprender este sistema y va a poder clasificar perfectamente qué tipo de dolor es, en qué capa se encuentra y cuál es el tratamiento que corresponde. Una sistematización extraordinaria. Y bueno, dentro de ese sistema de las 4 capas, vamos a estudiar también a uno de las grandes unidades energéticas, ¿m? Que es el Simbao, que es el maestro del corazón. ¿Y cuál es la verdadera función del maestro del corazón? ¿Sí? De ese pericardio o circulación sexualidad. ¿M? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son los canales que le corresponden? ¿En qué circunstancias se altera? ¿Cuál es su relación con el conjunto de las unidades energéticas? Para poder entender todos estos procesos que estamos estudiando, que estamos viendo. Y bueno, dentro una vez finalizado todo este estudio hasta aquí, veremos fundamentalmente el justamente aprenderemos a mirar en todas las direcciones, ¿sí? Para poder visualizar con eficiencia los 5 movimientos, ¿sí? Y la relación que hay entre esos movimientos. La relación de generación, la relación de control. Y bueno, claro, todo eso ¿para qué? Para poder entender perfectamente la fisiología, la semiología, la etiopatogenia, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, con una cosmovisión completa, todo aplicado, lógicamente, a la gran herramienta que tenemos, que es los síndromes de los Sanfu. ¿Mm? Ya que muchos de aquellos síndromes generales, muchos de esos síndromes generales, incluso algunos de los Sanfu, solamente lo vamos a ver a nivel hospitalario, ya no lo vemos generalmente en consulta. Muy bien. Quiero agradecerles a todos su tiempo, su atención
realmente un placer poder presentar un temario conciso del material que vamos a desarrollar en este máster. Un gusto y un honor va a ser tenerlos a ustedes de participantes en este máster y poder ir desarrollando juntos la materia, poder ir aportándole desde mi experiencia y desde el conocimiento que tengo de bioenergética una herramienta más a su desarrollo profesional. Y claro, lógicamente, no siguiendo el ritmo natural de flujo y reflujo de ese yin yang, sin ninguna duda, la devolución que tendré de ustedes va a ser en acrecentar también el conocimiento, porque es así, ¿no? Uno cuando enseña, siempre lo digo eso y siempre se lo digo a los estudiantes, cuando uno tiene la oportunidad de enseñar, los estudiantes que tiene adelante son un tesoro, porque les pueden aportar herramientas, conocimientos, experiencias, ¿sí? A través de las devoluciones que de otra forma a uno le llevaría toda una vida poder desarrollarlo. Y bueno, agradecerles nuevamente por su atención y bueno, y agradecerle también al maestro Carlos Nogueira, porque fue él el que me introdujo a esta disciplina, a este conocimiento, ¿no? Un gran buscador del conocimiento. Y bueno, agradecerle a él y también por permitirme estar hoy presente aquí junto con ustedes. Quedo en espera si alguno tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta. Quedo aquí en espera de, de lo que necesiten. Voy a colocar nuevamente una de las primeras filminas que coloqué para que puedan tomar nota aquellos que se incorporaron más tarde, ¿sí? Respecto a una beca especial que pueden obtener a partir de escribir a ese correo. Sí, también va a estar la pulsología. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a desarrollar, no sé si han tenido información respecto o tienen información respecto al material que ha desarrollado el doctor Carlos Nogueira a lo largo de su historia. Hay em, el desarrollo que vamos a hacer va a ser prácticamente de su bibliografía más importante, que escribió varios libros, tres de ellos son los cuales vamos a tomar nosotros como fundamento en este máster, que son el tomo 1, el tomo 2 y tomo 3 de acupuntura bioenergética. Cada uno de esos tomos son de 1000 páginas, así que imagínense la cantidad de material que hay ahí. Y eso va a ser la base de nuestro desarrollo de este máster. Gracias por la pregunta, Joan. Sí, en idioma portugués em, está el material en el aula, el material escrito va a estar en idioma portugués, va a estar en idioma portugués. Hay una parte es que en español y en portugués, van a estar las dos versiones, ¿sí? Elena Dremova, un gusto tenerte del otro lado. Ahí leo el nombre.
Bueno, Elena, todavía nos queda un poquito para terminar, pero sí, ya estamos llegando al final. Y igual, a todos como el principio, la octava ley, ¿no? O la séptima ley del yin y el yang, ¿no? Eh, a, a todo fin le sigue un nuevo comienzo, ¿eh? Así que estamos ahí, a, a las puertas de un nuevo comienzo, de iniciar un nuevo desarrollo de nuestro pasaje por este conocimiento. eh, Sin duda que va a ser fructífero porque el contacto uno no lo pierde, ¿no? Lo mantiene a lo largo del tiempo. Bueno, muy bien. Sí, claro. El, claro, Elena, totalmente, sí, es así. El papel que tiene el maestro del corazón es un papel poco conocido, digamos, en las distintas escuelas de medicina china, ¿no? Claro que ahora el material del doctor Carlos circula por internet y bueno, ya muchas escuelas lo están incorporando, eso es una realidad, pero sí, 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 en general es poco desarrollado en las distintas escuelas. Por eso es tan importante este máster, ¿no? No solo para no solo como aprender nuevas técnicas de tratamiento, una mirada, un enfoque distinto, sino también para entender mm, de una manera más completa la fisiología energética humana, ¿no? Bueno, a ver. Sí, 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 total, es muy importante porque justamente cuando uno estudia, por ejemplo, el dolor y el dolor de tipo neural y el dolor de tipo idiopático, donde no hay una causa traumática, quirúrgica, a la cual relacionar y el componente del dolor tiene un componente psicoemocional importante, este, ahí, por ejemplo, el tratamiento del maestro del corazón cumple una función extraordinaria. Y de hecho, el no hacerlo en esa circunstancia, el tratar el dolor a través de puntos analgésicos y demás, hace que, hace que se cometan iatrogenia, justamente por no saber diferenciar el tipo de dolor. Por eso es tan importante el abordaje, ¿no? Porque uno piensa en la acupuntura como una herramienta analgésica en general, los acupuntores, pero claro, cumple una función mucho más compleja, mucho más amplia,
y ese diagnóstico diferencial hace a una excelente respuesta. Bueno, gente querida, muchas gracias por estar ahí, gracias por su tiempo y espero tenerlos a todos presentes en el máster ahora que inicia este año. Y, y bueno, los invito a hacer a seguir con esta aventura que realmente yo creo que les va a resultar a aquellos que hemos iniciado nuestra formación por la acupuntura tradicional, por la medicina tradicional china. em, Realmente cuando entremos en la bioenergética encontraremos un universo realmente apasionante y de gran beneficio, no solo por el esclarecimiento de los conceptos y por la fisiología que vamos a aprender, sino también por el beneficio de los pacientes, ¿no? Porque aquello nuevo que aprendemos y aquello que mejoramos va a redundar en una clínica más eficiente y, claro, en el beneficio de los pacientes. Sin más, me despido de ustedes y bueno, quedo a disposición cualquier cosa que necesiten.